Presidente, si me permite una interrupción al congresista Elías. Congresista Rodríguez. Reinaga, gracias por su amplitud democrática. No puedo retirarme, señor ministro, sin decirle que el aeropuerto de la ciudad de Trujillo no están, hoy en día tiene muchísimos problemas. Enviamos una solicitud de informe a las autoridades pertinentes y nos dijeron que era un tema pasajero, que correspondía a algunas situaciones especiales del clima, y lamentablemente una región tan importante como lo es muchas en el país, la región La Libertad, hoy en día cancela muchos vuelos, muchas situaciones de emergencia, muchos temas de trabajo y negocios se están postergando. Solicito también un pronunciamiento de parte del Ministerio, porque esta situación para nosotros es impostergable y necesitamos una acción directa de su portafolio. Gracias, congresista Reinaga. Gracias, presidente. Congresista Reinaga, puede iniciar. Presidente, definitivamente en esta ampliación de la ley que prorroga el beneficio de la devolución del impuesto selectivo al consumo es de carácter necesario. Vale decir, cómo negar a los transportistas de carga o pasajeros que se están formalizando a que se pueda paralizar. Si queremos reducir los siniestros humanos y materiales, creo, presidente, un poco escuchando el consenso, hay un acuerdo mayoritario. Lo que sí hay discrepancias y observaciones es en el tema de las características geométricas o las especificaciones técnicas o propio de falta de construcciones, que es ya otra materia, otro tema. En esencia, presidente, en buena hora que se tenga ese apoyo por las diversas bancadas para que estos transportistas, adicionalmente, que se benefician con este impuesto selectivo que el 2012 han recibido 27.6 millones, pero a su vez ha revertido a favor del Estado 261 millones más, vale decir una diferencia comparativa con el 2011 de 70 millones de nuevos soles más, y a diferencia del 2010 de 150 millones más. Vale decir, esto definitivamente ayuda, coadyuva, justamente para el que viene reclamando la falta de construcciones, señalizaciones y demás particularidades que cada uno tenemos en nuestras regiones que ameritan estas construcciones. Presidente, definitivamente el MTC está haciendo una lucha frontal contra los informales, donde que detectan estos vehículos son incautados por un periodo de 90 días, adicionalmente una multa que les cae de una UIT, y a su vez les retienen la licencia de conducir. Definitivamente con estas sanciones severas los descapitalizan a los transportistas informales. Ahora, si nosotros prohibimos y no aprobamos esto, vamos a coadyuvar a que hayan más siniestros, ya sean humanos o materiales, y a su vez, paralelamente, que se va a dejar de percibir un tema tributario que lo necesitamos al interior del país. Justamente, si queremos prevenir ello, debemos de tener mayor presupuesto. Y en esencia, presidente, lo que se ha visto con la exposición del ministro de Transportes, gran parte, el 98% de zonas urbanas, le corresponde a los gobiernos locales, a los 1.828 municipios como a las regiones, y es una competencia de ellos donde debemos poner las sanciones necesarias a estas leyes orgánicas al cual ellos se rigen. Y por otro lado, presidente, vemos también la imprudencia en un 82% de los peatones en sus diversas modalidades. Culmine, por favor. Para terminar, presidente, relacionado a lo que se hace incidencia de las principales causas, como podemos ver, un 82% es por imprudencia del peatón, ebriedad del conductor, imprudencia del conductor, exceso de velocidad, solo un 18% por falla mecánica o de repente por falta de señalizaciones o trochas que no tienen las medidas mínimas para que puedan transportar en zonas fundamentalmente de lluvia. En esencia, presidente, solicito que se dé por agotado el debate, habiendo un consenso de todas las bancadas y más incidiendo en otros reclamos propios y legítimos de todo derecho, como lo necesitamos en el caso de la región Apurímac, mayor asfaltado.
Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Acuña. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al señor ministro de Transportes. Aló. Presidente, primero quisiera que el señor ministro me atienda y que nos pueda verificar o nos pueda confirmar cuáles son las cifras reales que nos han alcanzado acá. Por un lado, en el informe que él nos ha presentado esta mañana, nos dice que el parque automotor del país son cerca de 4 millones de unidades. El cuadro que nos dice son 3.900.000 y picos. Por otro lado, entramos a la página web del Ministerio en este mismo rato y el parque automotor son 2.500.000 unidades. Entonces, tener una diferencia de 1,5 millones de unidades, ministro, es preocupante. ¿Con qué cantidad vamos a trabajar? Ese es en primera instancia. En segunda instancia, ministro, en el mismo informe que ustedes nos hacen referencia esta mañana, dicen que en el año 2011 se facturó 552 millones de soles y se devolvió, por concepto de esta ley, 29 millones. Y en el 2012 se facturó 663 millones y se devolvió 27 millones. O sea, se factura 550 millones y se devuelve 29 millones. Y se factura 100 millones más y se devuelve menos. Entonces, ¿cuál de las cifras es la real, ministro? O esta información es incorrecta, porque si uno aplica las matemáticas, el 30% de una cantidad es diferente a la otra. Entonces, primero ahí las dos, con un respeto que se merece, ministro, pero uno cuando va a promover una ley o va a promover un beneficio a alguien tiene que venir con datos que sean reales y no generar una confusión, porque si la confusión, el parque automotor fuera de 10.000 o 20.000 unidades, bueno, pero una confusión de 1,5 millones de unidades, ministro, ¿a dónde vamos? El segundo tema, ministro, es que tiene que ver con la importancia de esta ley que se quiere ampliar. La cantidad de unidades de transporte que se puede incrementar en el país no está supeditado a esta ley. En este mismo rato pueden haber miles de compras de camiones, de buses, de automóviles, y no es porque esta ley es la que está fomentando. Usted nos ha traído cuadros diciendo que se ha incrementado la flota vehicular, que se han ampliado las licencias, se han ampliado los permisos, o sea, una serie de información estadística. Pero el crecimiento de la flota, el crecimiento del servicio, básicamente, ministro, es por crecimiento del país, es por crecimiento económico que el país está teniendo anualmente, no es porque una ley le está beneficiando. Esta ley seguramente beneficia, pero de los miles y miles de empresarios, beneficiará a 50, 60 grandes empresas. En ese caso, ministro, también con el debido respeto le ruego que me haga llegar cuáles son la relación de estas empresas. Culmine, por favor, con esta cuña. ¿Cuáles son la relación de estas empresas que se han beneficiado con la devolución de 27 millones o 29 millones según el beneficio de esta ley? Finalmente, ministro, estoy convencido que no es el tema que a usted le corresponde, pero quisiera su opinión como eje rector del transporte, su opinión respecto al incremento de las tarifas del peaje que está poniendo la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima ha concesionado los peajes de Lima, se ha transferido toda la administración del peaje, además ha incrementado ahora 50 centavos, cuando inicien los trabajos 50 centavos y cuando terminen las obras ese peaje irá de 3 soles a 5 soles. Con el criterio de que es una inversión privada, pero realmente no es una inversión privada, sino es una inversión de estatal, porque las obras se van a ejecutar con toda la inversión y la recuperación que se traiga de los ingresos por peaje. Sé que no es su función, ministro, pero como eje rector necesito una opinión respecto a esto, porque hay miles de reclamos de los transportistas. Tumbe, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Arequipa, Ica, Moquegua, que transitan por la Panamericana, no tienen por qué estar financiando obras de una empresa privada. Gracias. Tiene la palabra el congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del ministro de Transportes y al mismo tiempo considero que esta propuesta
que hace llegar el Ejecutivo es muy importante para la conformación de una comisión multisectorial de formalización del transporte a nivel nacional, regional y provincial. Lo que como aporte podemos agregar en esta comisión multisectorial, que dice que va a ser para analizar la problemática, considerar también debe servir para consensuar, para dialogar con las autoridades regionales, con las autoridades provinciales y también con los propios transportistas para escuchar sus problemas y de esta manera llegar a unos acuerdos y que el Congreso o ya sea el Ejecutivo pueda emitir las normas. A la vez, manifestar al ministro, efectivamente en provincias, como ha dicho la congresista Luz Salgado, hay problemas en cuanto al servicio de los autos y los minivan o Star. Son vehículos medianos, pequeños, que hacen servicio interprovincial y que la norma solo precisa máximo hasta 150 kilómetros. Pero de Lima a Huancayo hay más de esa distancia, de Cusco a Quillabamba también hay más de esa distancia, de Cusco a Puerto Maldonado, de Cusco a las provincias altas, de Huamanga al Brae, hay más de 150 kilómetros, pero por la topografía del terreno muchas veces los pasajeros utilizan los autos para este servicio público y por eso, señor ministro de Transporte, sería importante que este kilometraje de 150 se aumente por lo menos a 300 y de esta manera se pueda formalizar a estos transportistas. Esto es lo que aprovechan algunos malos policías de carreteras. Los propios inspectores de las direcciones regionales de transporte aplican papeletas, actas y cobran pues coimas, y lo cual genera ya malestar en los transportistas. Por eso sería muy importante de una vez por todas formalizar y evitar ya los actos de corrupción. También, ministro, lo que también preocupa en provincias es el servicio interprovincial de buses. Mayormente son buses chatarras, son buses ya viejos que ocasionan estos accidentes. Ya es hora de que el parque automotor tenga que ser renovado por parte de los empresarios de transportes. Finalmente, ministro, creo que también hay que promover la capacitación integral de los conductores a nivel nacional y al mismo tiempo se debe sancionar a los empresarios que hacen trabajar a los conductores más de 15 horas. Y por ese cansancio a veces se generan estos accidentes de tránsito. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Amavila. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, la medida normativa que se nos propone intenta ser de carácter promotor que auspicia la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros y de carga. Pero el elemento ideológico que está en su sustrato, en su estructura de sentido, es que el auspicio de una norma de carácter tributario por la que el consumidor puede descontar parte del impuesto que debe pagar, el impuesto selectivo al consumo, y por lo que va a poder descontar y pagar menos en la compra de petróleo diésel, va a auspiciar la formalización. Y habrá que evaluar, señor ministro, si esta debería ser la única medida que auspicie la formalización, porque de fondo, en realidad, en el proyecto de ley que se nos alcanza, aparte de mantener esta medida de auspicio tributario supuestamente efectiva hacia la formalización, lo que se nos plantea es que la comisión va a tener como otra función analizar la problemática, analizar para emitir recomendaciones. Y el tema, señor ministro, es que sin exagerar, la problemática del transporte público interprovincial es dramática, señor. Permítame un sesgo penal ya para mirar los accidentes de tránsito. En la zona norte de Lima, señor, ya los abogados que litigamos sabemos cuánto vale un muerto. Mire cuánto vale un muerto. Vale de 6.000 a 8.000 soles. La gente que se cae, señor, en los omnibuses interprovinciales, no es gente de estratos poderosos, es generalmente gente de clase campesina o pobre, señor, que cuando ocurre el accidente, si es que salva la vida y es lesionada,
es trasladada normalmente por las empresas a postas públicas, ¿no es cierto?, o a hospitales de bajo nivel, señor, donde obviamente ni siquiera recupera su salud y donde la reparación civil es una utopía, señor. El acceso a la reparación civil en el plano de la judicatura civil o penal siquiera, señor, que sabemos que es diminuta, es impune, porque esta gente no tiene acceso, señor, por los medios económicos a interponer acciones de naturaleza privada reparatoria. Y entonces la pregunta es, señor ministro, ¿qué acciones de carácter reactivo va a desarrollar su ministerio y que no son solo, señor, registro, formalización o recomendación? Aquí, señor, tenemos cifras bien concretas de naturaleza penal. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, los accidentes con consecuencias fatales por atropello en el año 2012 son el 33.3%, señor, consecuencia de muerte posterior al accidente. Concluya, por favor. Son del orden del 14,1%, la colisión vehicular en movimiento 12,8%, el despiste por volcadura 13,4% y el atropello y fuga 11,2%. Y entonces, señor, esto no es un tema de negligencia, de culpa, esto es un tema de dolo inveterado. ¿Quién no ve, señor, que los ómnibuses salen con pasajeros supuestamente con pasaje, pero que en el camino, señor, se llenan los centros de los buses y hasta los techos por personas de estrato subalterno, señor, que no tienen ninguna garantía ante un eventual accidente de tránsito? Y esto, señor, requiere no solo una respuesta del Ministerio de Transporte, requiere, señor, una política pública de coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior y con los gobiernos regionales. Señor, puede exhibir su despacho un caso emblemático en que se le haya quitado la licencia a alguna de estas empresas por acción de la Procuraduría del Estado en materia de transporte. De eso se trata, señor ministro. Se trata de que en este país el pasajero pobre tenga una garantía representada a través del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Medina. Gracias, presidente. La congresista Chávez me pide una interrupción. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Medina. Sí, uno de los seguidores y de las personas con las que tenemos contacto a través del Twitter me hace una sugerencia que se la traslado por su intermedio, presidente, al señor ministro, y es el hecho de que ¿por qué no se aprovecha el control de las balanzas que hay en determinados lugares de la carretera para controlar el peso de los transportes, sobre todo de carga, para verificar la conformidad de la situación física de esos medios de transporte? Algunos están con las llantas gastadas, que son un problema para cuando se quiere frenar. Algunos inclusive no cuentan con los implementos necesarios de seguridad, con los triángulos y todas aquellas situaciones que puede tener una injerencia en la seguridad. Las luces, por ejemplo. Entonces, aprovechar de esos controles de peso que hay cada cierto tiempo en las carreteras del país para hacer esa fiscalización de la idoneidad de... Gracias. Puede iniciar con esa medida. Muchas gracias, presidente. Un saludo al ministro de Transportes. En este debate sobre la formalización del transporte, creo necesario decir temas puntuales, centrales y trascendentales sobre la problemática del transporte en la región Apurímac. Ya de por sí, en Apurímac tenemos escasísimos, poquito, carretera asfaltada, y la gran mayoría de nuestras carreteras son trochas carrozables. Y ese poquito de carretera asfaltada, señor ministro, a través suyo, señor presidente, se encuentra en una situación de abandono. Se ha completado la licitación de la longitudinal de la sierra. Efectivamente, algunos tramos ya han sido concluidos, y esos tramos nuevos que han sido concluidas entre Chincheros, Andahuaylas, que comprende 2 tramos, se encuentra en un abandono total respecto a su mantenimiento, y son carreteras nuevas.
Señor ministro, a través suyo, señor presidente, el problema del mantenimiento de nuestras carreteras en Apurímac es realmente grave y es una agenda pendiente, porque las pocas carreteras que tenemos están absolutamente colapsadas. Y están colapsadas por falta de fiscalización, porque de las provincias altas de Apurímac, por la carretera nueva que hacía mención el congresista Mulder, el proyecto Perú, creo que ahora le cambiaron de nombre, desde Pachachaca que va a Grao, Vilcabamba, Chalhuahuacho, Santo Tomás, hasta Arequipa, esa carretera está usada con camiones de alto tonelaje por la minería informal. Y allí hay un grifo que alimenta combustible a esos transportistas. Y adicionalmente en la zona de Huancabamba, para Negromayo, que es la otra ruta nacional, señor ministro, igualmente. Entonces, ¿cuáles son las acciones de fiscalización que su sector realiza respecto a ese tema? Y entonces, ¿estamos hablando de un doble beneficio o privilegios para los informales que no solamente transportan la minería de manera ilegal, sino usan el combustible, que en muchos casos los grifos se acercan más a esos lugares? Señor presidente, señor ministro, hay un tema realmente importante. En el desarrollo de la zona del Braen, en la agenda de desarrollo del Braen, se ha anunciado el asfaltado bicapa del anillo vial Braen, que comprende las localidades de Yochegua, Sibia, San Francisco, Santa Rosa, Anjo, San Miguel y Tambo. Yo estuve hace poco en un recorrido de trabajo por esa zona y no ha empezado ni un centímetro de asfaltado de la bicapa. La pregunta es, ¿cuándo va a empezar ese asfaltado, que es un anuncio inclusive presidencial y forma parte de la agenda de desarrollo de la zona del Braen? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Tait. Gracias, presidente. Yo quisiera mostrar al ministro de Transporte que recuerde que yo le mandé una carta el año pasado para saber la cantidad de personas fallecidas por accidentes vehicular y que sus familiares no estaban al tanto de las indemnizaciones que podrían recibir. Y tuve la suerte de, viniendo al Congreso de la República, escuchar en los medios radiales y también salió escritos la lista. Pero viendo acá el certificado, señor ministro, que quisiera que me dé una miradita, el certificado del SOAT, ¿no? Y ustedes han publicado en normas legales el 12 de junio del 2013, aprueban formato y especificaciones técnicas, calcomanía y holograma del certificado contra accidentes de tránsito. Yo le pediría, señor ministro, de que si dentro de este certificado podrían incluir el tema cómo puede hacer el familiar que ha perdido a la persona en este accidente, cómo reclamar el beneficio. Yo sé que esos 14.600 no es suficiente para recuperar la vida, pero esos 14.600 a veces ni siquiera alcanza. Y pasan los 2 años a través de la presidencia y si no lo ha reclamado pasa al fondo. Yo entiendo que el fondo, que cuenta ahora con 7.000 millones y pico, está en superávit. Pero para curar a una persona que ha tenido un accidente automovilístico, le están dando solo 18.000. A veces el ingresar a una clínica solo se te va 4.000 soles. Y como tenemos un superávit y usted está haciendo un súper trabajo y me ha dado la respuesta en este folio de tantas páginas y he podido verificar que hay pacientes que han sido atendidos, ¿no cree usted que ha llegado el momento de que si ya tenemos ese superávit de ese fondo, aumentar esa cantidad? Porque yo le cuento, yo tengo 7 operaciones a una rodilla y me ha demorado más o menos un año para poder caminar.
La rehabilitación cuesta solamente de terapista particular y a veces en los hospitales públicos tienes que sacar de 3 a 4 meses una cita. Entonces tendrías que ir a una terapista privado de 70 soles por atención. Hay algunos accidentes de tránsito que no necesitan mucho tiempo y si vamos a cubrir con solo 18.000 soles, no... Culmine, por favor. Qué estricto y duro es usted. Estamos felicitando el trabajo del ministro y quiero que amplíe la cobertura y creo que es importante. Entonces, si a veces se necesita solo 4 meses para que el chofer que ha tenido un accidente y es padre y madre de su familia, el no contar con una ampliación de ese beneficio le va a dificultar regresar a trabajar. Entonces, son 2 puntos y sugerencias y una propuesta que de repente es beneficioso para su cartera. Incluir qué es lo que tiene que hacer el accidentado en este certificado vehicular del SOAT y ampliar la cobertura, ministro, porque creo que eso es parte del trabajo que viene realizando y que en estos 2 años, que antes de que se culmine el cobro de este beneficio, pasen periódicamente en todos los medios, no una vez al año. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su atención. Gracias, congresista Ataíde. Tiene la palabra la congresista Omonte. Y saludando por su intermedio al ministro. La problemática del transporte tiene una estrecha relación con otros aspectos, y todos lo sabemos y lo sufrimos, con la salud, con la educación, con el desarrollo productivo, en suma, con el desarrollo integral del país. En los diversos consejos de ministros descentralizados que ha hecho el gobierno, en todos ellos se ha mencionado y se han comprometido esfuerzos para que se desarrollen estos proyectos de transportes, no solamente vinculados a carreteras, a los puentes, el ansiado cumplimiento de los 1000 puentes, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Lamentablemente muy pocas de estas ofertas se han concretado. El gobierno hace pocas semanas ha anunciado en diferentes momentos diversas medidas para promover las inversiones, pero las inversiones también tienen mucho que ver con la expectativa que se tiene del transporte. La importancia que tiene para un inversionista nacional o extranjero la predictibilidad, el saber qué tiempos van a demorar, qué tiempos se van a requerir para determinadas funciones. Y esta es una promesa que todavía no podemos resolver a los inversionistas. Con respecto a las vidas humanas, muchos congresistas ya lo han mencionado, si bien hay una gran responsabilidad en cuanto al desempeño de los choferes, a la imprudencia de los choferes, a la imprudencia de las empresas de transportes, en el caso de la sierra en particular tiene muchísimo que ver la calidad de nuestras carreteras. Mencionaba un congresista, creo que fue congresista Molina, la expectativa que tenían en el BRAEM con respecto a sus carreteras. Lo mismo lo traslado al Alto Huallaga. Estuve hace 2 semanas en el Monzón y para llegar al Monzón, nuevamente, como siempre, realmente uno tiene que hacer un esfuerzo y arriesgar no solamente la vía propia, la vía de los que lo acompañan, la policía, nuestras fuerzas armadas, pero particularmente los ciudadanos y los pobladores de zonas que están queriendo salir de este nefasto cultivo de la hoja de coca hacia los cultivos alternativos. Por un lado, que ese es un tema por supuesto que no le compete a usted, los compromisos de apoyarlos en los cultivos alternativos, pero por otro lado, la aún carencia de una carretera por lo menos básica para que permita que salgan sus productos y no solamente los productos, sino también, lo mencionaba, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Finalmente, en la estación de preguntas que tuvimos el 23 de marzo, le planteé a usted una pregunta, pero usted no estaba, a través de la mesa, disculpen, el ministro de Vivienda fue el que contestó con respecto a la situación de la carretera central. Se nos respondió poco ambiguamente, pero hasta el día de hoy la carretera central sigue en un estado de abandono total. Regiones como Cayali,
Pasco, Junín y Huánuco están hasta ahora esperando una respuesta, una acción. Culmine, por favor. Ya no podemos seguir culpando al gobierno anterior. Presenté una moción de investigación a lo ejecutado por el gobierno anterior, pero finalmente ya estamos a casi 2 años de este gobierno y tenemos también que tener respuestas para esta población. Y un punto específico, la carretera Huánuco-La Unión es una carretera que se asfaltó sin haber sido ensanchada, como debía haber sido así en un inicio. Ha costado muchas vidas humanas. Hasta ahora estamos esperando esa rehabilitación que incluye el ensanchamiento y el asfaltado. Gracias. Gracias, congresista Monte. Tiene la palabra la congresista Capuñay. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro y decirle al ministro que el problema del transporte, señor ministro, no se va a solucionar solamente con emitir brevetes e imponer sanciones. Se trata de capacitar a los conductores, señor ministro. Se trata de capacitarlos en cursos de seguridad vial y tránsito, que sí debo reconocer que en la capital del país, en Lima, se vienen realizando con un relativo éxito, señor ministro. Sin embargo, esto no podemos decir del interior del país. Y a pesar de que el Consejo Nacional de Seguridad Vial es el ente encargado, no puede coordinar estas capacitaciones, ya que la ley establece que las municipalidades provinciales son las responsables de la acción e inscripción en el Reglamento Nacional de Sanciones por infracciones de tránsito terrestre. Señor ministro, por eso me sorprende que algunos colegas digan que se está coordinando con los gobiernos regionales, cuando en la práctica esto no se da. Yo le pediría, señor ministro, a usted mayor coordinación con estos entes de gobierno para que los conductores del interior del país puedan ser capacitados en normas de tránsito, en temas de seguridad vial y tránsito, para poder mejorar de alguna manera el problema del transporte en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Capuñay. Tiene la palabra el congresista Bakeli. Aló. Presidente, por intermedio suyo, saludar al ministro y decirle que saludamos el espíritu de formalización del transporte público en nuestro país. Pero en ese sentido, presidente, yo creo que también hay que señalar y puntualizar algo importante. Dentro de este proceso de formalización, es importante que se incluya dentro de la nueva flota de transportes la accesibilidad integral para las personas con discapacidad. Esto está además, presidente, contemplado en la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. En la actualidad, las personas que tienen algún tipo de limitación física o de cualquier otra índole no tienen la facilidad de llegar a su centro de labores, de moverse libremente por nuestra capital o en el interior del país. Es aún más grave este problema. Por eso, presidente, pedirle al ministro, en nombre del colectivo de más de 10 millones de peruanos con algún tipo de discapacidad, que realmente complete este proceso inclusivo para todos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cánchez, a quien además le pido disculpas, lo había dejado de llamar. Gracias, señor presidente, no se preocupe. Un saludo por intermedio suyo al ministro de Transportes y Comunicaciones. Señor presidente, creo que nosotros hoy día, como lo dijo uno de los congresistas, hemos venido y hemos traído
al ministro para un tema específico, que es el proyecto de ley de prorrogar la ley número 29518. Si de repente nosotros hubiésemos cambiado la agenda en otro punto, estaríamos todo lo contrario, pero quiero felicitar al ministro por su paciencia y dado a que parece que hay un pliego de reclamos que va a tener que absolverlo. Pero yo quisiera adelantar, señor presidente, dado que he sido presidente de la Comisión de Transportes, del cual que hemos viajado y hemos ido a muchas regiones, pero no a las capitales de regiones, sino a los distritos. Y acá llamo la atención a un congresista que dijo que Apurímac está abandonado. Nosotros hemos ido a Chalhuanca, vía Nazca, hemos ido a Puquio, donde hay una carretera excelente. Lo hemos hecho en 4 horas desde Nazca a Chalhuanca. Y estoy seguro que cuando lleguemos a Chalhuanca nos dijeron que ni siquiera los congresistas de la zona iban a esa zona, ni siquiera llegaban a esa zona. Yo creo que muchos de los congresistas solamente vamos a nuestras capitales de regiones y nosotros hemos caminado con el asesor del ministro a zonas donde nunca a veces ha llegado el Estado y nunca hemos llegado a algunos congresistas. El Perú tiene inmensos problemas en lo que es infraestructura, pero quiero decirles, acá se ha dicho mucho de que no se ha hecho nada. ¿Cuáles son los criterios para prorrogar la devolución del impuesto selectivo al consumo? Primero por el MEF, que es un criterio tributario, por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo principal, la formalización en el sector de transportes, renovación de la flota vehicular. En la formalización se ha avanzado tremendamente, dado que el mismo ministro ha traído un documento el que nos habla de que ha crecido entre el año 2011 y 2012 20% de la formalización. Y esto ha hecho traer que algunos congresistas dicen que no se ha informado mensualmente. Acá hay un punto que en el criterio tributario sí se ha informado. El 31 de diciembre de 2012 dice, se recaudó un total de 663.7 millones y se devolvieron 27.6 millones. En el 2011 se recaudó 552 millones y se devolvieron 29.2 millones. Yo creo que el señor ministro ha hecho todos los esfuerzos para poder prorrogar, digamos, este decreto, en el cual también dice no se ha hecho nada. Sí se ha hecho por Sutran. Control de unidades y conductores, 6.442.631 intervenciones de Sutran. Capacitación, 7.500 personas capacitadas. Acá se hablaba de que no se capacitaba nada. Control de velocidades, hasta septiembre de 2010, con el sistema de GPS, la velocidad era 120 y ahora es 95 kilómetros por hora. Programas de control preventivo de viaje seguro, 15.600. 25 convenios suscritos con los gobiernos regionales. Culmine, por favor. Sí. Acá lo más importante, lo que se ha dicho, que no hay suspensión de licencia. Señor presidente, por su intermedio, sí, a los señores congresistas, hay 51.935 licencias suspendidas, 30.000 en Lima y 21.731 en provincias. Campaña de sensibilización en seguridad vial, radial y televisiva aproximadamente a 10 millones. Sí se ha hecho, sí se está haciendo. ¿Falta? Sí, falta mucho por hacer. Hay también congresistas que han dicho, a veces nosotros hemos traído al ministro en 3 oportunidades a nuestra comisión y él ha participado con muchos congresistas de nosotros para poder, digamos, dar sus alcances de todos los avances que está haciendo a nivel nacional. Lo único que le podía decir al ministro, dé a conocer, porque muchos gobiernos regionales y locales, todo lo que usted está apoyando por intermedio de nuestro presidente Ollanta, lo asumen como si fueran ellos los que están construyendo. Y es así donde vamos. Todos los gobiernos regionales los asumen como propios. Y sin embargo, es dinero del Estado que está empleando para poder mejorar las carreteras a nivel nacional. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente. Para saludar al ministro Carlos Paredes y manifestar de que efectivamente el día de hoy, luego de la sustentación que ha planteado sobre los beneficios que ha generado este beneficio tributario en favor de los transportistas del transporte interprovincial de pasajeros y de carga, se pone en evidencia pues de que esto ha constituido un mecanismo a través del cual se ha contribuido en algo a la formalización de estas empresas. Y esta formalización parte por el hecho del beneficio que puedan recuperar parte del impuesto selectivo al consumo. En ese sentido, presidente, yo considero de que si bien esta no es la única medida que se tiene que tomar para el control, la fiscalización del transporte, particularmente del transporte de pasajeros, que menos mal
digamos, ha venido reduciéndose la cantidad de accidentes y muertos en carretera, pero que tiene que seguir reduciéndose de manera drástica, porque efectivamente no podemos seguir permitiendo de que debido fundamentalmente a un tema del factor humano, exceso de velocidad, falta de descanso por parte de algunas empresas informales, esté poniendo en riesgo a los pasajeros. Pero este tipo de medidas, repito, ha demostrado estar generando un efecto positivo. En tal sentido solicitamos pues a la representación nacional aprobar la ampliación por 3 años más de este beneficio tributario. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Delgado. Tiene la palabra el señor ministro de Transportes, Carlos Paredes. Gracias, señor presidente. Trataré de hacer breve la intervención. Solamente quiero dividirla en los temas generales a los que los señores congresistas han hecho mención y luego referirme al tema específico que es el que motivó esta convocatoria. En relación a los temas generales, agradezco todas las sugerencias, he tomado debida nota de todo lo que cada uno de los señores congresistas ha propuesto, sugerido y también, por supuesto, criticado. Tenemos propósito de enmienda en aquello que se pueda mejorar y lo que queda claro a partir de todas sus intervenciones es que el sector transportes y comunicaciones obviamente es muy complejo, ¿no? Y algo que puede reflejar esta complejidad es una cifra que no hace mucho dio a conocer AFIN a partir de una investigación encargada a la Universidad del Pacífico y a la Universidad de San, a través de la cual establecían que la brecha en infraestructura en el país al 2021 era de aproximadamente 88.000 millones de dólares. Y de esta identificaban que en el sector transportes y comunicaciones la brecha aproximadamente era de 40.000 millones de dólares. En varias oportunidades, en la Comisión de Transportes, en otras comisiones en el Congreso y en diferentes foros públicos y privados, hemos detallado y pormenorizado todas las obras que estamos ejecutando y que vamos a continuar ejecutando hasta el término de esta gestión y que totalizan una inversión únicamente en este sector de 20.000 millones de dólares. Y hemos concluido que si esa brecha de 88.000 millones, de las cuales 40.000 millones son de transportes y comunicaciones, fuera solamente esa, nosotros al 2016 habríamos cerrado la mitad de la brecha en transportes y comunicaciones, lo que sería un logro inédito. Desafortunadamente no es así. Esa brecha se incrementa a una velocidad mayor año a año, producto del crecimiento del país, felizmente, una velocidad mayor a la velocidad a la que podemos construir la infraestructura. Por lo tanto, el reto que enfrentamos es enorme. Nuestra cartera es responsable de aproximadamente el 50% del presupuesto de inversiones del Gobierno Nacional. Por lo tanto, somos responsables, ¿no?, de una gran medida de lo que este gobierno puede hacer en lo que a inversiones en infraestructura se refiere. Y ese también es un reto del cual somos plenamente conscientes. También debo decirles, señores congresistas, algo que lo dijimos desde un inicio cuando se hizo el primer diagnóstico del sector y sobre esa base se definieron las metas y objetivos del quinquenio. En el país, amén de la infraestructura que acabo de mencionar, solamente en el tema vial tenemos 25.000 kilómetros de vías nacionales, las cuales encontramos al inicio de la gestión solamente el 53% pavimentadas. 53% pavimentadas de las vías nacionales. Nuestro compromiso es dejarlas 85% pavimentadas como mínimo. Además, existen 25.000 kilómetros de vías departamentales, responsabilidad de los gobiernos regionales, de las cuales solo el 8% se encontraban pavimentadas.
Respecto a estas vías departamentales, pronto haremos un anuncio en el que estamos siendo mucho más agresivos en la meta planteada para el 2016. En su momento el señor presidente lo hará conocer a la opinión pública. Y respecto a las vías vecinales, estas ascienden a 100.000 kilómetros en todo el país, de los cuales solo el 2.5% se encuentran pavimentados. Esa es la realidad. Y no debe ser una justificación para simplemente disculpar el que no podamos hacer más, pero es importante partir de un diagnóstico objetivo, responsable e integral para poder definir metas y en tanto se tengan esas metas muy claras, poder precisar planes, porque no solo basta con ser parte del diagnóstico, sino también ser parte de la solución. Y eso es lo que esta gestión está pretendiendo hacer. Por eso, señores congresistas, a lo largo de mi exposición manifesté algunas cifras concretas que van más allá de la buena intención y de los planes. Hasta la fecha son exactamente 6.291 kilómetros de las vías nacionales los que han sido intervenidos. En todos los gobiernos regionales donde acudimos a hacer consejos de ministros descentralizados, en ninguno bajamos de 2.000 millones de soles en inversión comprometida y que esté en plena ejecución durante este quinquenio, algo que no tiene precedentes en las regiones en ninguna otra gestión anterior. En la Comisión de Transportes hemos acudido en innumerables oportunidades y los invito cordialmente a los que no son parte de ella para que acudan, donde damos el detalle de los avances que venimos llevando a cabo durante esta gestión. He tomado debida nota de las recomendaciones para que los demos a conocer más. No les quepa ninguna duda que lo vamos a hacer de aquí en adelante. Nuestra prioridad en estos primeros 2 años fue terminar lo que encontramos en curso. Fue diagnosticar lo que teníamos entre manos y fijarnos metas. Y nos hemos dedicado a trabajar más que a marketear los avances y los planes. Ahora ya estamos en condiciones, señores congresistas, de poder exhibir resultados y de decirles aquello que seguiremos avanzando para lograr los objetivos al 2016. Y les puedo asegurar que los resultados que podremos mostrar no van a tener ninguna comparación versus lo que se han logrado en gestiones anteriores. De hecho, solamente en vías pavimentadas les puedo garantizar que esta gestión va a lograr pavimentar por lo menos el doble de lo que se hicieron en los 5 años anteriores. En su momento haremos las precisiones del caso. Todas las recomendaciones, solicitudes que se han hecho respecto a temas generales, las he anotado, las atenderemos en la medida de lo posible, absolveremos las inquietudes, las puertas del despacho siempre están abiertas para todos los congresistas. Luego, respecto al tema específico que ha motivado mi presencia en este hemiciclo, solamente quiero precisar que las cifras que hemos dado son cifras oficiales, la fuente se indica en cada uno de los cuadros. Un congresista se confundió respecto a una cifra que obtuvo de la página web del Ministerio y la comparó con una cifra de los cuadros que les hemos entregado. La cifra de los cuadros que les hemos entregado está referida al parque automotor general, donde están los vehículos menores también, y la fuente es la SUNARP. La otra cifra que se ha visualizado en nuestra página web solamente está referida al transporte que está obligado a estar inscrito en el MTC, no se refiere a los vehículos privados y vehículos menores, por eso la cifra no es ni podrá ser la misma. Yo les puedo dar la garantía que las cifras que se les han entregado y que además constan en el oficio que le ha sido entregado a la Comisión de Economía son cifras que cuentan con fuente oficial y de las cuales podemos dar las garantías del caso. En concreto, señores congresistas, lo que estamos explicando y sustentando hoy día es la pertinencia para renovar la vigencia de esta ley que da este incentivo tributario a los transportistas, basándonos en que en el aspecto tributario sí ha habido un efecto positivo. El efecto positivo se puede verificar a partir de los impuestos que se han generado en el sector. Perdón, presidente. Congresista Acuña, luego la congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza.
reclamado a mis colegas del Parlamento, ¿cómo hace que citen a un ministro y que seamos 25 personas que lo escuchemos? ¿Ah? Sí, de todos, ¿no? De todos. De los nacionalistas no hay ni uno. ¿Cómo es posible? Ay, perdón, ya, 6. De todas maneras, pues, es un pequeño desaire al ministro que está dando las respuestas y que solamente 25 personas lo escuchen, presidente. Gracias. Congresista Acuña. Presidente, gracias por su intermedio al señor ministro. Quiero decirle que mi nombre es Virgilio Acuña Peralta, porque él se refirió a un congresista. Ministro, no vamos a entrar a polemizar, me merece el máximo de los respetos y una admiración permanente, pero ministro, en la página web está todos los tipos de automóviles, lo acabo de sacar, y ahí hablan de 2.500.000 unidades. Vea, automóviles, rural, camioneta, ómnibus, transporte, remolques, de todo tipo, 2.500.000. Y en el cuadro que usted nos da son 4 millones. Entonces, ¿a cuál de las dos cifras le voy a creer? ¿A 2.500.000 o a 4 millones? Muchas gracias, presidente. Prosiga, ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista, por la precisión. Créale al documento que hoy día oficialmente le he entregado a los congresistas. No tengo a la mano el dato de la página web, puede que esté desactualizado, lo revisaremos, pero la cifra que consta formalmente en documentos es una cifra que tiene por fuente la SUNAR actualizada. Por lo tanto, el parque automotor es el que figura en los papeles que obran en su poder. Regresando al tema central, les comentaba que respecto al tema tributario, en concreto, el efecto sí ha sido positivo. Lo que se mira es que del 2010 al 2011 la recaudación en el sector creció 22% a 552 millones y del 2011 al 2012 creció en 20% a 663 millones. En el año 2011 se devolvieron 29 millones de selectivo al consumo, pero aquellos que fueron beneficiarios de esa devolución pagaron 191 millones. En el año 2012 se devolvieron 27 millones de selectivo y los que fueron beneficiados pagaron 261 millones de impuestos. Desde el punto de vista estrictamente tributario, el impacto de este incentivo ha sido positivo. Ahora, ojo, es verdad, los indicadores que yo estoy mencionando, por supuesto que no son consecuencia única del incentivo tributario, tienen también otras causas, pero nos tenemos que valer de los indicadores conocidos para tratar de evidenciar si lo que ha ocurrido en el sector, desde el punto de vista tributario, de formalización, de impacto ambiental y de siniestralidad, muestra indicadores positivos, lo que no significa que necesariamente se atribuyan únicamente a este incentivo tributario, pero si los indicadores fueran negativos, la conclusión sería que el incentivo no tiene sentido. Pero al ser positivos, una conclusión correcta es que vale la pena prorrogar la vigencia del incentivo y por supuesto coincido y en mi exposición he sido claro al mencionar que hay otras acciones que están y que tienen que seguir acompañando a las tributarias para poder combatir la informalidad y también de paso combatir la siniestralidad, los accidentes de tránsito. Para terminar, además del impacto tributario, debo precisar que respecto a la formalización es importantísimo tomar nota de la cifra de empresas de transporte registradas en el Ministerio, en el MTC, que del 2010 al 2011 se incrementaron en 20.9% y del 2011 al 2012 en 18.8%. Este es un reflejo de la formalización en el sector. Otra vez, no necesariamente motivada únicamente por el incentivo tributario, pero es un indicador que refleja si se está avanzando, se está estancando o se está retrocediendo en el tema de formalización en el sector. Respecto a la renovación de la flota vehicular, se dijo en su momento, prácticamente 1/3 de la flota de vehículos dedicados a transporte de carga y transporte de personas, 1/3 de la flota total, tiene menos de 3 años de antigüedad.
La adquisición de vehículos nuevos durante los 3 años de vigencia de la norma ha sido importantísima y esto tiene un impacto positivo en el medio ambiente y además también tiene un impacto positivo en la seguridad vial, en la medida que tengamos un parque automotor más nuevo. Finalmente, respecto a la siniestralidad, solamente volver a reiterar que las cifras, los indicadores, demuestran un avance. Es lamentable. Todos, absolutamente todos, y por supuesto nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de accidentes que se han venido sucediendo y tenemos y estamos haciendo cosas concretas para enfrentar ese flagelo. Pero las estadísticas no mienten. El 98% de los accidentes ocurren en las vías urbanas, el 2% en las vías no urbanas. Esa es una realidad fáctica. Alguno de los congresistas, perdónenme si no me acuerdo el nombre, mostró preocupación por los muertos y por los accidentados. No hemos mostrado toda la información, pero les puedo decir que tenemos la estadística oficial que indica que el 90% de los accidentados motivo de un accidente de tránsito ocurren en las vías urbanas, el 90% en las vías urbanas. Y el 75% de los fallecidos por accidente de tránsito ocurren en los accidentes acaecidos en las vías urbanas. Eso no significa que nos crucemos de brazo o pretendamos trasladarle la responsabilidad a los gobiernos regionales o municipales. En esto somos corresponsables todas las instancias de gobierno y por supuesto no rehuimos el rol rector que tenemos desde Transportes y Comunicaciones. Y les he demostrado, señores congresistas, que estamos haciendo y seguiremos haciendo y que este es un proceso que no se va a detener. Pero en concreto, con respecto a los argumentos y los sustentos que pretenden sustentar el por qué una norma tributaria de este tipo, que es para la cual fui invitado, merece ser renovada, merece ser prorrogada, espero haber aclarado las dudas y las inquietudes. Muchísimas gracias. Presidente. Congresista Belaúnde, tiene usted la palabra. Presidente García Belaúnde, para no confundirnos. Simplemente al ministro le agradezco que haya conseguido una introducción. Él ha dicho que el 98% de los accidentes son en vías urbanas, así he entendido. Si es así, ¿por qué tenemos revisiones técnicas en manos de un monopolio, Lidercon, que está casi chantajeando a la policía y a las autoridades para que hagan redadas porque no pasan por su revisión técnica en la fecha adecuada? ¿Por qué? Sobre todo en carros nuevos que salen de la fábrica, nuevecitos, no tienen ningún problema de revisión técnica y en todo caso deberían tenerlo 3 años después cuando vence la garantía, pero al día siguiente ya tienen que pasar revisión técnica. ¿Qué negocio hay tras eso? En primer lugar, porque el 98%, según el ministro, son accidentes en vías urbanas y ahí no hay problemas de revisiones técnicas ni de problemas técnicos, es o velocidad o imprudencia, pero no es un tema de revisión técnica. Y en segundo lugar, presidente, nosotros fuimos los autores de la ley de los jueces de tránsito. ¿Por qué el ministerio no implementa a los jueces de tránsito, que lo está haciendo el Poder Judicial con pocos recursos? ¿Por qué el ministerio no le da recursos especiales para implementar algo elemental y evitar pues que no haya una autoridad de tránsito que pueda decir si tienes o no la razón cuando cometes una infracción o cuando chocas o